Lo que más le llamó la atención al doctor Daniels es que aunque el gobierno aplicaba políticas de ayuda y muchas organizaciones aplicaban políticas de ayuda para esta población, nada sucedía. Muy al contrario, se podía evidenciar cómo cada vez había un deterioro mayor de las condiciones de vida de ellos. Él decía que no mejoraba la situación de los más pobres, que no mejoraba la situación ni su manera de vivir, aunque se establecieran políticas y ayudas. Estamos hablando que el doctor Daniels por 20 años hizo este estudio con más de 50,000 personas. Es decir, era una muestra importante para poder entender lo que estaba pasando con esta población. Mientras el doctor Daniel intentaba ayudar a las personas, curar las heridas, siempre les hacía una pregunta. La pregunta que les hacía era: ¿por qué vives así? Que es la pregunta que tenemos ahí atrás. Y él hacía esta pregunta porque los estilos de vida en los que estaban sumergidos estas personas eran estilos de vida de abuso de sustancias, alcoholismo, violencia, abortos, inmoralidad sexual. Estaban inmersos en un estilo de vida donde las reglas sociales y comportamentales eran casi nulas. Así que él llega a la conclusión, el doctor Daniels concluye con todos estos años de trabajo con esta población, concluye que la pobreza a largo plazo no es causada por la economía, sino por un conjunto disfuncional de valores, por una cultura que convence a los que están más abajo que no tienen ninguna responsabilidad por sus acciones y que no les es posible tener un control de su vida y un cambio de rumbo. Para el doctor Daniels era asombroso escuchar y observar de primera mano cómo sus pacientes continuamente estaban dando un giro de depravación más y más grande en su vida. Y él decía, simplemente estas personas habían adoptado y practicado unas ideas de vida donde todas sus obligaciones y significaciones sociales morales estaban en cero. Entonces él precisamente dice en ese libro, que está en inglés, pero si quieren lo pueden buscar, son muchas anécdotas, y es un libro científico, médico. Él dice en ese libro que adoptar esas ideas de liberar nuestros deseos y hacer lo que nos viene en gana o lo que queremos o querramos hacer, o permitir que esto sea lo que dictamine el rumbo de mi vida, es perjudicial. Y que si alguien quiere ver el resultado del caos que genera un estilo de vida y este tipo de mentalidad, solo tiene que ir a las anécdotas de su libro o a aquellos barrios que son más pobres. Y quiero, por favor, que ustedes no me malinterpreten ni vayan a malinterpretar al doctor Daniels. Porque, como les decía, este médico ha ayudado toda su vida a las personas de más escasos recursos. Pero creo que estoy muy de acuerdo con él y creo que la Biblia también está muy de acuerdo con él. De que solo con una ayuda no se puede cambiar el panorama social.
Y con esto no quiero decirlo, aclaro, porque no falta que digan, allá dijeron que no podemos ayudar al más necesitado. Con esto no quiero decir que no podemos ayudar al más necesitado. Debemos hacerlo, es nuestro deber. Lo que quiero decir es que la conclusión a la que llega el doctor Daniels es que el problema de fondo de las personas no es su necesidad económica, sino que el problema de fondo de las personas era su mentalidad. Su mentalidad era de pobreza. Estaban inmersos en una cultura de violencia, de promiscuidad y de descomposición social. Y en esa cultura, en esa inmersión de esa cultura, se iban creciendo las siguientes generaciones. Por tanto, el verdadero cambio no estaba en un mercado semanal que se les diera. El verdadero cambio no estaba en colocar una cura superficial sobre lo que se estaba viviendo, porque al final esa ayuda era una cura superficial. La verdadera solución radicaba o sigue radicando en un cambio de mentalidad. Porque un cambio de mentalidad, por ende, trae un cambio cultural y un cambio cultural trae una nueva sociedad. Y miren, esto es muy curioso porque la Biblia también nos habla de esto, de la importancia de un cambio de mentalidad, porque solo una renovación de nuestra mente puede hacer cambiar nuestra manera de vivir. Y quiero que vayamos a Romanos 12:2 para que ustedes vean lo que dice la Biblia, que es muy de acuerdo a lo que estaba diciendo el doctor Daniels. La Biblia dice en Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y si vamos ahí al amarillito a Efesios 4 dice lo siguiente: ya han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ¿cómo se llega a un cambio de mentalidad y de cultura? ¿Es posible lograr una sociedad que entienda esos valores y los viva? Eso es lo que quiero que abordemos en esta mañana. Y toda esta introducción que les he hecho es para dar un contexto de la necesidad que tiene nuestra sociedad actual de Jesús. Y que si estamos hablando de que nosotros somos contracorrientes, tenemos que entender primero nosotros que el único capaz de hacer una verdadera transformación social es Jesús. Es el único capaz de realizar una transformación de ese tamaño. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo? Vamos a verlo. Primero es que cuando Jesús se presenta por primera vez a sus seguidores, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Eso tú lo vas a encontrar en Mateo 4:17. Ese fue el inicio de sus palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Él también le enseñó a sus discípulos a pedir: venga a tu reino, en esa oración que es el Padre Nuestro y que quizás todos aquí no lo sepamos. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque Jesús
le empieza a presentar a sus seguidores el reino. Y cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Y específicamente estamos hablando del gobierno de Dios sobre esta tierra. Y cuando Jesús nos enseña a decir, hágase tu voluntad, nos surge la pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y primera de Timoteo 4:2 dice que la voluntad de Dios es que Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Todos. Y cuando dice la palabra todos, todos es la mujer que ejerce la prostitución, el hombre que llega borracho y golpea a su esposa en casa, aquel que te robó en el Transmilenio, ese que tiene atracción al mismo sexo y a ti no te gusta porque eres un poco homofóbico, la vecina de al lado que te ha tirado la basura y pone en alto el volumen de la música para hacer oficio y no te deja concentrarte en tu trabajo. Cuando dice todos, es todos, incluso aquellos que no te agradan a ti. Su voluntad es que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Y por qué? Porque esa es la única manera de que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Entonces, ¿de qué se trata el reino de Dios? Vamos a ver eso en lo siguiente. El reino de Dios se trata de muchas cosas, pero hoy lo vamos a hacer lo más práctico posible y nos vamos a enfocar solo en este versículo. Vamos a tener una segunda parte y allí vamos a seguir hablando del reino de Dios, pero vamos a concentrarnos en esta pequeña porción bíblica para ser más práctico de qué se trata el reino de Dios. Miren lo que dice Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces empecemos con los colores. Vamos con el color fucsia. El reino de Dios se trata de llevar una vida. Llevar una vida tiene una palabra clave. Y la palabra clave es cotidianidad. Llevar una vida es cotidianidad. ¿Qué haces cotidianamente? ¿Recuerdan que el doctor Daniel hacía una pregunta? ¿Sí recuerdan cuál era esa pregunta que le hacía a sus pacientes siempre? ¿Por qué vives así? Es la misma pregunta que nos surge luego de leer Romanos 14:7. ¿Por qué vives así? Pablo, en ese versículo que vimos anterior, en Romanos 12, le advierte a las personas que han creído, que ya han aceptado a Cristo, que ya son cristianos, y les advierte y les dice: no imiten las costumbres ni la conducta de este mundo. Y les hace esa advertencia porque esas costumbres y esas conductas, como lo quedó demostrado en este estudio que hizo el doctor Daniel, no son muy beneficiosas para nosotros. Esas costumbres que el mundo nos dicta por lo general son egoístas y malas. Y ustedes saben que la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso, que no nos dejemos engañar de nuestro propio corazón. Así que nosotros deberíamos de llegar a la conclusión, como creyentes que somos, que es la misma conclusión que llegó el doctor Daniels, que esa no es la mejor manera de vivir. Y que como no es beneficiosa para mí, como no es beneficiosa para mi familia, yo debería de cambiar esa costumbre. Pero ¿cómo puedo lograr yo cambiar esa costumbre?
Romanos 12 también nos dice cómo hacerlo. Dice Pablo que nosotros debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, arraigamos en nuestra vida y en nuestra mente los valores por los cuales debemos vivir. Es decir, que solo cuando dejemos al Espíritu Santo que nos transforme, seremos verdaderamente transformados. Cuando el doctor Daniel le decía a sus pacientes, ¿por qué vives así?, les estaba invitando a hacer un stop. Detente. ¿Sí? Stop. ¿Por qué vives así? Para un momento y pregúntatelo. ¿Por qué vives así? Muy pocas veces nosotros nos detenemos en nuestra vida y nos hacemos una pregunta como, ¿por qué estoy viviendo así? No hay nada más lindo que las risas de los niños, ¿verdad? Miren, esa es una pregunta muy interesante, porque seguro que si tú te la haces ahora, ¿por qué vivo así?, vas a encontrar muchas cosas que vas a decir, ¿y por qué estoy viviendo así? Pero esa pregunta la vamos a responder al final con la administración, ¿les parece? Ténganla ahí, porque a la luz del Espíritu Santo la vamos a responder. Lo que les quiero decir hasta aquí es que la palabra nos dice que el reino trata de llevar una vida diferente. Miren, la primera cosa que dice la palabra de Dios es que tenemos que llevar, está ahí en azulito, tenemos que llevar una vida de bondad. ¿Sí? ¿Por qué viven así? Empecemos. Primero, ¿qué nos dice que cómo tenemos que vivir? Una vida de bondad. Entonces, abordemos qué es bondad. Dice Google que bondad es la tendencia natural a hacer el bien. ¿Sí? La tendencia natural a hacer el bien. Si usted se va a los evangelios, va a encontrar los valores por los cuales Jesús nos enseñó a vivir. Y yo solamente quiero coger una porción, no está acá, estoy segura que ustedes la han escuchado, y es Mateo 5. Mateo 5, Jesús es bien fuerte con Mateo 5. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le han dicho tonto a alguien? Uy, solo yo me fui para el fuego del infierno. Gracias por dejarme sola. Uy, gracias, Julito, eres de los míos. ¿Cuántos le han dicho idiota, pendejo, alguna de esas palabras ya que no usan tonto? Lento. Miren, si ustedes se condenaron, se fueron para el infierno ustedes, todos los que hemos dicho eso. Miren, si ustedes van a Mateo 5, miren Jesús lo que dice. Jesús dice en Mateo 5, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien tonto en algunas versiones, idiota en otras versiones, necio en la Reina Valera, corres peligro que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Yo tuve una semana extremadamente difícil, muy difícil. El miércoles pasado, no este miércoles sino el anterior, me pegué una llorada. Terminé llamando a Felipe, que es mi abogado, a ver si me salvaba. Pero no, Felipe no me salvó Dios. Felipe no tiene esos alcances. Mentiras, pero sí ayuda. Pero resulta que el viernes
una de las personas que trabaja conmigo, que lleva muchos años trabajando conmigo, se sienta en mi oficina y me dice este viernes: señora Claudia, yo nunca, desde que la conozco, la había escuchado con esas palabras. Y yo me quedé, usted nunca había hablado de esa manera. Mi nivel, mi tendencia natural a hacer el bien estaba en 0. Había tenido tanto enojo, tanta rabia, que terminé no haciendo lo que dice Jesús. Y obviamente que el viernes, cuando llegué a mi casa y me puse a cuentas con Dios, tuve que llorar, pedir perdón, pero sobre todo decirle a Dios que me ayudara a nuevamente entender que yo debo de ser buena aunque esté rodeada de maldad. Ahí en Mateo 5 Jesús también dice: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos, que eran los de la época que odiaban, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos, es decir, hasta los que no creen en Dios, hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, como tu Padre en el cielo es perfecto. Así que tú tienes que amar a los que te odian, orar por los que te persiguen, bendecir a los que te maldicen y no decir nada malo, mucho menos tonto o idiota, para que no te lleven ante el tribunal. Porque el reino de Dios se trata de bondad, y bondad es la tendencia natural a hacer el bien. Y ustedes se imaginan donde si solamente los que estamos aquí tuviésemos la tendencia natural a hacer lo bueno. ¿Se imaginan eso? Piensen en su casa. Ustedes saben lo que dice Proverbios 31, ¿verdad? La mujer virtuosa. Y lo que no leen es que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa las de las piedras preciosas. Pero si tú lees, hoy lo vamos a ver con mi grupo de conexión, lees Proverbios 31, lo que sigue ahí es que esa mujer le da bien a su esposo todos los días de su vida. Así que el reino de Dios se trata de que nosotros llevemos una vida de bondad, una vida que tiende naturalmente, es decir, que no nos cuesta esfuerzo hacer el bien. Amén. Así que si yo me tuviese que preguntar hoy, ¿por qué vives así? ¿Por qué no hay bondad en tu vida? ¿Por qué no estás haciendo el bien? Yo tendría que ir al Espíritu Santo y decirle: renueva mi mentalidad, porque necesito que el valor de la bondad sea un referente como he tomado la decisión de vivir. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vislumbre su casa, su hogar, su trabajo, si usted tiende a hacer el bien de manera natural. La segunda palabra que está en verde es paz. ¿Cuál era la primera? Y la segunda es paz. Google dice que la paz es la ausencia de conflicto, pero también que es la terminación de una guerra. Algunos de los que están aquí podrían decirme
que es imposible vivir sin conflictos. Es cierto, pero sí es posible vivir evitando los conflictos. Jesús en el Sermón del Monte dijo que serían llamados hijos los que procuran la paz. Benditos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz. Y también dice la palabra, busquen la paz y síguenla. Porque es cierto que siempre vamos a encontrar conflictos en nuestra vida. Pero también es cierto que nosotros podemos vivir sin buscar el conflicto. Porque el reino de Dios se trata de paz. Y su palabra dice que Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces tendríamos que entrar a mirar nuestra casa, cómo está la paz. Porque si tu casa es una pelotera, donde hay conflictos desde que te levantas hasta que te acuestas, significa que tienes una mentalidad conflictiva. Significa que el Espíritu Santo no ha renovado tu mente en esa área. Significa que no has adoptado el valor de la paz como un valor que dirige tu vida. Y ahí es cuando tú te levantas por la mañana y dejaste la cocina arreglada. ¿Dónde está Daniel? ¿Se me fue? Ah, no, ahí está. Y dejaste la cocina arreglada. Y tienes un hijo gamer que se levantó a las 12 de la noche, hizo huevos. Y te levantas en la mañana y ves el desastre que hizo en la cocina. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Soy pacificadora o armo un conflicto? Ahí es cuando tú llegas por la mañana y entras a ver y tu esposo se afeitó y te dejó los pelitos. Y empiezas a decir, soy pacificadora. O armo un conflicto. Ahí es cuando tú vas corriendo como un hombre trabajador. Te levantas temprano y vas en tu moto o en tu carro o en tu bicicleta. Y encuentras el tráfico más impresionante como los que suelen haber aquí en Bogotá. Y tú empiezas a decir, me levanté temprano y me va a coger la tarde. Y se te atraviesan. Y ahí es donde tú dices, ¿soy un pacificador o le digo bruto que no sabe conducir? Estamos hablando de cotidianidad. A veces creemos que la paz es esa guerra que se está librando por allá en Ucrania, pero a veces nuestros hogares, ahí está la guerra, ahí está el conflicto. Ahora solamente yo les pregunto, ¿por qué vives así? Falta que conviertas tu casa en un ring de boxeo. Me avisan, yo la otra vez traje aquí un saco de boxeo y unos guantes. Solo es que me avisen y les presto los guantes a ver si solucionamos el conflicto. Dale fin a esa guerra. ¿Por qué vives así? Ahí es cuando vives con celos, con contiendas, con rabias, con iras, con enojos. El reino de Dios se trata de llevar una vida de bondad y de paz. Y se trata que lleves la paz a donde quiera que tú vayas. Ausencia de conflicto. Que no seas tú el que genera los conflictos. Ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en ningún lado. Ahí es donde tú dices, si hablo esto, ¿generaré un conflicto? Si hablo esto de mi hijo, de mi esposo, de mi amigo, ¿generaré un conflicto?
Si hablo esto en mi empresa, ¿generaría un conflicto? Si digo esa como viene de fea, ¿generaría un conflicto? Paz. Paz. ¿Cuántos han codiado aquí a la esposa y al esposo cuando dijimos paz? Todas las esposas, todas las esposas diciendo: es que si supieran lo que me toca vivir. Sabemos que hay que sacar la basura los martes, pero si uno no repite, hay que sacar la basura, hay que sacar la basura, hay que sacar la basura, no sacan la basura. Es que lo hacen repetir a uno, ¿verdad? Paz, ausencia de conflicto. Terminemos con la guerra. Amén. Lo cuarto, en amarillo es alegría. Alegría en el Espíritu Santo. ¿Han visto ustedes esas personas que donde llegan te contagian de alegría? Que están cargadas de esperanza y de fe. Y que a veces otros a mí me han dicho: bájale 3 rayitas a tu alegría. Y yo como, no puedo. ¿Sí? Como hoy. ¿Será que no tiene problemas en su casa, que vive toda feliz? ¿Por qué hace tantos chistes? A mí a veces me pasaba con Julio, ¿no? Y yo decía: pero ¿por qué Julio vive tan achispado y encrespado? Siempre feliz. ¿Significa que no tenga conflictos? No. Significa que está viviendo bajo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí habla de la alegría que trae el Espíritu Santo, que es una alegría que nadie te puede quitar. Aquí habla del gozo que no depende de tus circunstancias, que tampoco depende de tus sentimientos, que saben de qué depende, que depende de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Y entonces tú puedes contagiar esperanza y alegría a este mundo porque el Espíritu Santo está en ti. Y lo has entendido. Pero no lo traes solamente aquí a la iglesia. Y entonces aquí cantamos alegría, es la canción que le gusta a mi nuera. Alegría, se la ponen a los niños y alegría, y eso es un rap larguísimo. ¿Sí? No se trata solamente del momentico que pasamos aquí saltando y alabando a Dios. Se trata de que a donde voy, a donde llego, lo que hablo y lo que hago, tengo la presencia poderosa del Espíritu Santo, y por eso yo puedo llevar esperanza. Y por eso yo puedo llevar alegría. Se trata de la confianza que hemos establecido en nuestro Dios. ¿Ha sentido usted esa alegría? Solo Julio montó la montaña. Una de las personas en las cuales yo he podido ver la alegría, a pesar de que ha vivido momentos extremadamente difíciles y que he podido caminar con ella en la fe durante muchos años, está por allá sentadita, y es Marucha. La muerte de sus 2 hijos no le opacaron la alegría, no le quitaron el gozo. Y yo siempre le digo a Marucha: tú me enseñas tanto, que te honro públicamente por enseñarnos eso. Nunca ha dejado de servir, nunca ha dejado de sonreír, nunca se le ha quitado su gozo ni su esperanza, porque su esperanza ha sido fundamentada en la presencia del Espíritu Santo. Sí se puede, iglesia. La vida de Marucha nos muestra que sí se puede vivir con gozo y alegría
en medio de este mundo. Amén. ¿Y por qué todo esto? Todo esto es para decirles que el reino de Dios, su voluntad, su gobierno en la vida de las personas trae verdadera transformación. Y que me digan ustedes si no sería impresionante si nuestras casas, nuestras vidas, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra iglesia vivieran así. Sería impresionante si nosotros viviéramos con la tendencia natural a hacer el bien. Sería impresionante si nuestros hogares estuvieran cargados de paz y no de guerra. Si nuestro trabajo estuviera cubierto de alegría, porque nosotros lo contagiemos a todo y esperanza. Porque podemos estar ayudando a otros. Pero si no les presentamos a Cristo, el reino de Dios no va a llegar sobre nuestra nación, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Porque el reino de Dios es bondad, paz y alegría, y todos lo necesitamos. El único capaz de hacer transformaciones así es Jesús. Y por eso Él pudo colocar en su boca y decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era ese reino de los cielos que se le presentó al hombre, porque Dios quería reconciliarse con toda la humanidad. Y eso somos tú, yo y nuestras familias. Amén. Y nuestro país. Y quiero decirles que así como el doctor Daniels pudo mostrar toda esa degradación, porque no hay un cambio cultural, porque no hay un cambio de mente, porque no hay una transformación ni una restauración. También a lo largo de la historia tenemos el testimonio de cuando los creyentes han adoptado el reino de Dios en esta tierra y cómo eso ha traído transformaciones sociales impresionantes. Hay muchas, pero la última, quiero hablarles de la última. La última, bueno, hay demasiadas, pero la última, ya que estamos en esto de la onda coreana, ustedes han oído hablar de la guerra de Corea, ¿verdad? Esta historia de la guerra de Corea se dio más o menos entre 1950 y 1953. Y después de ese periodo de guerra, Corea del Sur quedó devastada. Pero la actitud de una minoría cristiana transformó todo el escenario caótico que había en la nación para convertir a la nación de Corea del Sur en una nación de relevancia para el mundo. Miren, Corea tiene 5,000 años de historia, pero tan solo 130 años de evangelismo. Y hoy es el segundo país del mundo en enviar más misioneros. El primero es Estados Unidos, pero Corea es demasiado pequeño para compararlo frente a la nación de los Estados Unidos. Y Corea envía misioneros a todo el mundo. Y resulta que Corea, cuando estaba sumido en la miseria, estaba sumido en la violencia, donde estaban sin trabajo, sin comida, en revueltas. Unos cristianos que eran el 3% de la población comenzaron a despertarse a las 4:30 de la mañana. Las iglesias empezaron a abrir a esa hora y empezaron a interceder y a clamar por la nación. Porque ellos dijeron: hemos entendido que nosotros tenemos autoridad sobre nuestra nación. Y ahora ustedes ven a Corea con una economía extremadamente sólida,
que con sus K-dramas y su K-pop han llegado a todo el mundo, pero también, no solamente con eso, sino con el evangelio. Y a veces ellos dicen que se quedan aterrados de nuestra cultura latina, porque ellos adoptaron unos valores bastante radicales. Ellos dicen que ver esos los videos que nosotros vemos de reggaetón, que ve la cultura, para ellos es un escándalo, porque ellos adoptaron los valores, se afianzaron en los valores del evangelio. Y vemos un país totalmente transformado por una minoría cristiana que tomó la decisión de traer el cielo a la tierra. Nosotros tenemos que ser contracorriente. Y ser contracorriente es dejar de vivir con la cultura y los valores de este mundo y decidir adoptar los valores y la cultura de Dios. Amén. Así que quiero terminar preguntándote la misma pregunta que hizo el doctor Daniels. ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives así? Y quiero pedirte que te pongas en pie. Porque nosotros vamos a creer que tenemos la posibilidad de traer el cielo a esta tierra. Amén. Y que la bondad, la paz y la alegría va a ser parte de los valores que nosotros vamos a llevar a este mundo. Y vamos a hacer la muestra, la evidencia clara de que Dios transforma esta sociedad. Amén. ¿Podemos? Amén. Iglesia, entonces, por favor, cierra tus ojos. Yo también tuve que decirle al Espíritu Santo, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Qué me está pasando?